que a la vez constituyen el fundamento del gozo, el fundamento de la esperanza del pueblo de Dios de todos los tiempos. Y estas dos verdades que resaltan, que hermano prácticamente se repiten una y otra vez a través de todo el libro, es, hermano, la primera verdad es que detrás de cada evento histórico podemos ver, hermanos, las huellas de la mano de Dios y de su sabiduría ordenando la historia de los hombres. Eso es algo, hermano, que resalta, una verdad que resalta en el libro de Daniel. Y es por eso que esta serie la titulamos, hermano, Daniel, el testimonio del Dios que escribe la historia. Porque cada evento en la historia de la humanidad, cada evento, amados hermanos, en la vida de los hijos de Dios, cada evento, hermano, ha sido ordenado, ha sido, hermano, establecido por Dios con sabiduría para la gloria de su nombre. Y es por eso que en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, la iglesia puede renovar su esperanza y su gozo. Porque sabemos que Dios escribe la historia. Porque sabemos que nada ocurre por casualidad. El libro de Daniel nos enseña, hermano, que nada ocurre por buena suerte o por mala suerte. El libro de Daniel nos enseña que Dios es el arquitecto de la historia. Pero la segunda verdad, hermano, que resalta a través de todo el libro es el hecho, hermano, que precisamente porque Dios ordena la historia y es el arquitecto de la historia, Dios, amados hermanos, en su sabiduría y en su voluntad soberana, va llevando a cabo a través de actos históricos su propósito redentor en el mundo, el cual, hermano, termina, su punto culminante es el retorno de Cristo a la tierra. Estas son las dos verdades que constituyen el fundamento de cada capítulo, hermano, y de las enseñanzas del libro de Daniel. Y es precisamente esta verdad esperanzadora que permea también el capítulo 8 de Daniel. Y digo que esta verdad esperanzadora, hermano, la llamo esperanzadora porque a pesar del contenido de la visión y a pesar del contenido, hermano, de las visiones que aparecen en Daniel, a pesar de que en la superficie parecieran ser desalentadoras, pues contienen el anuncio, hermano, de sufrimientos, persecuciones que experimentará el pueblo de Dios. Lo cierto es que en estas visiones Dios profetiza, hermano, le revela a su pueblo una verdad culminante, y es que Dios está obrando su propósito redentor en la vida de su pueblo. Hermano, y esta es una verdad que yo no puedo parar, no llegará un momento en que podamos decir, la hemos repetido suficiente. Porque esta verdad tiene implicaciones no solamente en la manera en que nosotros vemos la historia, sino también la manera en la que nosotros vemos los eventos de nuestras vidas. Amados hermanos, el reino de Dios no tiene fin. Es eterno. Y en ese reino, en el establecimiento de su reino, es que nosotros debemos poner nuestra esperanza. Amados hermanos, y es por esta causa que al considerar el capítulo 8 de Daniel, en esta mañana debemos de prestar atención a los detalles de esta visión para que podamos no solamente entenderla, sino también para que podamos, hermanos, renovar por medio de ella nuestra esperanza en Cristo. Amados hermanos, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana al considerar Daniel capítulo 8 es el contexto de la visión. Vamos a leer Daniel capítulo 8, versos 1 y 2 nuevamente. Daniel capítulo 8, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hermano. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Herán, y vi en la visión que yo estaba junto al río Elai. Hermanos, el capítulo 8 de Daniel comienza ubicando
a la audiencia de este libro y a la iglesia, hermano, en el contexto histórico y circunstancial de esa visión. Amados hermanos, dice el texto, en el año tercero del rey Belsasar. Este detalle es importante no solamente porque nos sitúa la visión en un marco histórico, sino también porque nos informa de la circunstancia en la que se encontraba Daniel. Entre la visión que él tuvo en el capítulo 7 y la visión que él está teniendo que tuvo en el capítulo 8, han transcurrido aproximadamente 2 años, en los cuales Daniel seguramente estaba a la expectativa del cumplimiento de los eventos que él vio en el sueño relatado en el capítulo 7. Si usted se fija, el capítulo 8 comienza diciendo en el año tercero. Y en el capítulo 7, si usted mira el capítulo 7, vamos a regresar un momentico al capítulo 7. Dice, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, y estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Él tiene este sueño en el año primero de Belsasar, pasan 2 años y él tiene una segunda visión, y lo que es diferente, lo que es significativo, hermano, es que esta visión, la visión del capítulo 7 y la visión del capítulo 8, contienen el mismo mensaje desde una perspectiva diferente. Sin embargo, la única diferencia que hay entre ellos es que en el capítulo 7 Dios le da esta visión a Daniel cuando él estaba durmiendo. Él tuvo un sueño y en el sueño tiene una visión. En el capítulo 8 tiene una visión similar, pero en este momento Daniel no estaba durmiendo, sino que él estaba despierto cuando él recibe esta visión. Amados hermanos, en esta circunstancia en la que Daniel se encontraba, recordemos, hermanos, que Daniel estaba todavía estaban en Babilonia. A este punto, hermano, todavía estaban bajo el dominio del rey Belsasar. Y si usted se recuerda cuando vimos el capítulo 5 de Daniel, a este punto Daniel ya no ocupaba un lugar importante en el reino. ¿Se recuerdan cuando Belsasar tuvo el sueño o la visión en la pared, que la mamá de Belsasar, la reina, llamó, le dijo: oye, hay un hombre llamado Daniel que fue el que le interpretó el sueño a Nabucodonosor? Belsasar ni siquiera conocía a Daniel. Eso significa que Daniel estaba, hermano, esperando, estaba todavía bajo el reinado de Belsasar, no ocupaba un lugar prominente en el reino, y Daniel todavía estaba en expectativa de lo que Dios iba a hacer y cómo Dios iba a llevar a cabo su programa redentor en el mundo. Recordemos que en el capítulo 2 Daniel es llamado, Nabucodonosor tiene un sueño. Y la razón por la cual quiero regresar al sueño del capítulo 2 es porque el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 8 de Daniel no son visiones diferentes, sino que son visiones paralelas de un mismo evento. En el capítulo 2 de Daniel, hermanos, nosotros vemos esta visión a grandes rasgos. Y el mensaje de la visión en el capítulo 2 es era un mensaje a Nabucodonosor anunciándole que su reino le iba a ser quitado. Era un mensaje que iba específicamente dirigido a Nabucodonosor. Pero en este sueño que él ve, y en esta visión que él ve, hermano, que en el sueño él ve una estatua. ¿Se recuerdan de la estatua que estaba formada por diferentes materiales? La cabeza representaba el Babilonia, el pecho y los brazos representaban el imperio medo-persa, y así sucesivamente. Y el mensaje era que iba a haber, ¿qué cosa? Una sucesión de reinos, para mostrarle a Nabucodonosor y al pueblo de Dios que leyera este relato, que Dios es quien quita y pone reyes. En el capítulo 7, Dios le da una visión a Daniel. Él está durmiendo y tiene esta visión donde Dios le trae el mismo mensaje. Han pasado ya algunos años y Daniel quizás estaba, hermano, esperando cuándo ocurrirán estas cosas.
Él tiene la visión del capítulo 7. La visión del capítulo 7 es un poco más detallada. Y 2 años más tarde, en el año tercero de Belsasar, Daniel tiene otra visión. Y la visión, hermano, el contenido de la visión, como vamos a ver en un momento, contiene el mismo mensaje. Ya no a través de una estatua, amados hermanos, sino a través de imágenes visuales de animales. Animales que representan los mismos imperios que, amados hermanos, están representados en la estatua. Ahora bien, amados hermanos, ¿por qué es importante para nosotros tener en cuenta el contexto en el que Dios le da esta visión a Daniel? Bueno, en primer lugar, es importante, amados hermanos, porque es un recordatorio para nosotros que en las aflicciones de su pueblo, Dios siempre está presente, proveyendo el consuelo y la fuerza que necesitamos por medio de su palabra. Es por eso que el contexto de esta visión es importante, porque no pasaron, hermanos, no vinieron una tras la otra. El cumplimiento de estas visiones, de estos sueños, de esta profecía, no ocurrieron en el momento, pasaron en el transcurso de años. De hecho, lo que él ve en el capítulo 8, el ángel, hermano, Gabriel le dice, esto no va a ocurrir ahora. Esto es para ti, los tiempos del fin. Yo quiero que tú mires, hermano, ahí en el capítulo 8. Y vamos a ver, hermano, uno de los últimos versículos. Mira el versículo 26. Para que tú veas. Dice, y las visiones de la tarde y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera. Pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Amados hermanos, cada una de estas visiones, y específicamente la visión del capítulo 8, eran el anuncio profético de eventos que iban a ocurrir en la historia, pero muchos de estos eventos, hermanos, Daniel ni siquiera los iba a ver. Sin embargo, Dios se la comunica a Daniel para, hermano, consolar y animar a Daniel a continuar poniendo su mirada en el cumplimiento futuro de sus promesas, de las promesas de Dios. Y es por eso que este contexto, el contexto en que él recibe esta visión es tan importante, porque han pasado varios años y aparentemente todavía no había pasado nada. Todavía, hermano, el imperio babilónico estaba en el poder y Daniel necesitaba ser recordado y necesitaba ser consolado por medio de la palabra de Dios. Y lo mismo es verdad con relación a nosotros. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermano, cada vez que pasamos por aflicciones en nuestras vidas, es bueno y apropiado para nuestras almas recordar que en medio de nuestras aflicciones, Dios está presente con su pueblo, trayendo el consuelo, trayendo la fortaleza que tú y yo necesitamos por medio de su palabra. A Daniel se la dio en un sueño, a través de visiones. A nosotros se nos ha sido dada por medio de la Escritura. Amén, hermanos. Amados hermanos, y la razón también por la cual considerar el contexto histórico de esta visión es tan importante, es porque es un recordatorio para nosotros de que la palabra de Dios, hermano, es verdad y su cumplimiento es certero. Muchas cosas, hay veces, hermano, en nuestro caminar con Cristo, van a haber veces, momentos en que aparentemente Dios no está haciendo nada. Y van a haber momentos y circunstancias en las que nuestra fe se va a debilitar, porque no vemos en el momento en que nosotros queremos el cumplimiento de la palabra de Dios y sus promesas para nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos recordar que la palabra de Dios, hermano, es verdad y su cumplimiento es certero. Amén. Independientemente de nuestras circunstancias. Amén. Hermano, la Biblia no lo dice
Pero quizás a este punto Daniel, han pasado 2 años desde que él tuvo la visión del capítulo 7. Imagínate 2 años todavía en el exilio, bajo reyes impíos, enemigos del pueblo de Dios. Y aparentemente Dios no estaba haciendo nada. Y Dios interrumpe nuevamente la vida de Daniel y le da este sueño más detallado acerca de lo que Él está haciendo en la historia de la humanidad y en la historia de su pueblo. Cuando nosotros leemos, cada vez que leemos, hermano, Daniel capítulo 8, versos 1 y 2, somos recordados de esta verdad. Aunque el cumplimiento de la palabra de Dios puede parecer que demora, Dios siempre está con su pueblo, trayendo, amados hermanos, consuelo a su pueblo a través de su palabra, y el cumplimiento de su palabra es verdad y su cumplimiento es certero. Amén. Y ahí nosotros debemos cobrar ¿qué cosa? Ánimo. Debemos cobrar ánimo. Hermano, ¿sabes por qué te digo esto? Y quiero enfatizar esta verdad. Porque nosotros tenemos la tendencia de considerar nuestro sufrimiento y nuestra aflicción como los mayores, como los más grandes. Y olvidamos que, por ejemplo, en el pasado hubieron hermanos, hubieron creyentes que sufrieron de una manera que nosotros no hemos sufrido y quizás no sufriremos de esa manera. Y en esas circunstancias, por ejemplo, Daniel, él fue consolado. Dios lo consoló con esta verdad que le está revelando en su palabra. Y en sus circunstancias, en medio de su sufrimiento, él encontró consuelo en esta revelación. Y esto lo vemos, lo vamos a ver al final del capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 12. Amados hermanos, después de haber visto el contexto, hermanos, de esta visión, Daniel todavía estaba en el cautiverio, estaba bajo el imperio babilónico, aparentemente nada estaba pasando. Sin embargo, Dios le revela nuevamente cuál es su plan para la historia del hombre, para llevar a Daniel a poner su confianza, hermano, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo vemos, hermano, y quiero enfatizar en este versículo, en lo que el ángel le dice, hermano, en el verso 26, las visiones de la tarde y de la mañana que han sido relatadas, es ¿qué cosa? Verdadera. Aunque demora, pero esta palabra, estas visiones son verdaderas. Pero guárdalas en secreto, porque se refieren a muchos días. Después de haber considerado brevemente el contexto, hermano, de esta visión, quiero que veamos en segundo lugar, hermano, el mensaje e interpretación de la visión. El mensaje e interpretación de la visión. Hermano, desde el versículo 3 hasta el final del capítulo, Daniel se enfoca en describir cuál fue la visión y comunicar el significado de la misma. Una vez más, con el propósito de animar a las generaciones subsiguientes, hermanos. Y esto lo sabemos porque obviamente en el versículo 26 que leímos nos dice que estas visiones no eran para cuándo, para ese momento. Esas visiones eran para días lejanos que estaban todavía por venir, pero no las escribe y las interpreta para que las generaciones que le iban a seguir, las generaciones que iban a experimentar esta aflicción relatada en este capítulo, pudieran encontrar ánimo y pudieran ser renovados en el Señor. Vamos, hermanos, mira conmigo el versículo 3. Dice: y alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Vamos a hacer una pausa ahí. Esta visión, nuevamente, como la del capítulo 2, capítulo 7, tiene que ver con sucesión de reinos. Y lo primero que él ve en esta visión, hermano, es este carnero que tenía 2 cuernos que crecieron, y uno era más alto que el otro.
¿A quién, hermano? ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién está representado en este carnero? Mira el versículo 20. El versículo 20 constituye la interpretación de esta visión. Dice: el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Vamos a hacer una pausa aquí. Una de las profecías, hermanos, más fáciles de interpretar es precisamente Daniel capítulo 8. Porque Daniel capítulo 8 nos da la visión, la profecía, pero también nos da ¿qué cosa? La interpretación. Él nos está diciendo qué es lo que significa. Y este macho cabrío, hermano, representaba el imperio medio persa, que recibió el imperio de Babilonia. Cuando el imperio de Babilonia te cae, y Dios le quita el imperio a Belsasar, se recuerda en el capítulo 5, quien viene al poder, hermano, es el imperio medo-persa. La razón por la cual se llama medo-persa es porque estos eran dos imperios que se unieron y se hicieron uno. Y uno era más poderoso que el otro. Por eso dice en la visión, en los dos cuernos, uno es más alto que el otro. Y cuando el imperio medo-persa vino al poder, hermano, fueron conquistando todas las naciones que estaban alrededor de ellos. Por eso dice, es a eso lo que se refiere cuando dice en el versículo 4 que el carnero daba cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. El imperio medo-persa, hermano, no porque lo diga, no solamente porque lo vemos en la Biblia, sino también la historia testifica de esto. Era una potencia militar, hermano. Por donde pasaba, arrasaba. Y era un imperio, hermano, que se hizo poderoso en el mundo. Vamos a leer de nuevo, mira el verso 5. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en la tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿De quién está hablando aquí, hermano? ¿Quién está representado en esta visión, hermano, en este macho cabrío? Amados hermanos, la respuesta la encontramos precisamente en los versículos 21 en adelante. Mira el verso 21. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Vamos a hacer una pausa aquí. Amados hermanos, en este carnero, hermano, en este macho cabrío, como bien el ángel interpreta la visión, Gabriel interpreta la visión a Daniel, está representado el imperio de Grecia, los griegos, que fue un imperio, ha sido uno de los imperios más poderosos del mundo, que hasta hoy, hermano, la civilización moderna, hasta hoy nosotros podemos ver la influencia del imperio griego en el mundo.
Y el cuerno, amados hermanos, representa, como bien dice el texto, el primer rey. Hermanos, mira lo que está pasando aquí. Quiero hacerte un poquito de historia. El imperio griego, hermano, el primer rey del imperio griego, ¿quién fue? Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno, como es conocido popularmente. Este rey, hermano, Alejandro el Magno, el Grande, comenzó a reinar cuando tenía 20 años. Con 20 años, hermano, él derrotó al imperio medo-persa. Aunque el ejército que él tenía no era un ejército poderoso, el imperio medo-persa tenía un ejército mayor. Sin embargo, porque Alejandro era un estratega militar, hermano, él domina al imperio medo-persa, lo conquista y destruye el poder de ellos. Y dice el texto, hermano, que cuando ya era fuerte, el cuerno se le rompió. Está haciendo referencia al hecho, hermano, de que en los mejores años de Alejandro, cuando ya él estaba posesionado en el poder y en la flor de su juventud prácticamente, Alejandro el Grande muere. Él muere a la edad de 33 años. Y muere precisamente por los excesos de vida que se daban. Era un hombre que, como dicen los historiadores, no tenía dominio propio. Y por los excesos en que vivía, él muere. Y dice el texto, hermano, quiero que lo mires ahí nuevamente, en el versículo 22 dice: y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Hermano, ¿de quién está hablando aquí? Fíjate que dice que cuando el cuerno se rompe, no dice que vendrá otro reino, sino que de este mismo reino salen 4 reinos que están representados en los 4 cuernos. ¿Quiénes son estos 4 cuernos? Hermano, estos otros 4 cuernos son los 4 generales de Alejandro que toman el poder cuando Alejandro muere. Hubieron 4 generales, los cuales, hermano, el nombre de uno era Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Estos 4 generales se dividen el imperio griego, amados hermanos, y empiezan a gobernar. Y empiezan a influenciar el mundo e intentan unificar el imperio bajo una sola cultura, bajo una sola religión. Hasta que, mira cómo dice el verso 23. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil de intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y las visiones de la tarde y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Amados hermanos, el versículo 23 hasta el versículo 25 relata, hermano, en la explicación del cuerno pequeño que sale de entre los cuatro cuernos. ¿Y de quién está hablando, amados hermanos, en ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es? Bueno, amados, quiero que usted mire específicamente en el texto, como dice en el verso 22 y el principio del verso 23, dice: y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey. Este rey
es el cuerno pequeño que él ve en la visión. Vamos a ver, este cuerno pequeño, este rey que se levanta es Antíoco Epífanes. Y usted dirá, ¿quién es Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes, hermano, era un descendiente, pertenecía a la dinastía de Seleuco. Y este era un hombre, amados hermanos, que Daniel lo representa. Él está representado en la visión de Daniel como el cuerno pequeño por la similitud que hay entre Antíoco y la figura del anticristo en el capítulo 7. Recuerda que en el capítulo 7, en la visión que él tiene de un cuerno pequeño, y el cuerno pequeño representa al anticristo. En el capítulo 8, el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes, que fue uno de los reyes, hermano, más perversos que ha existido en la historia de la humanidad. Este hombre, hermano, cuando comenzó en el poder, empezó a avanzar y a conquistar. Y dice la historia, hermano, que cuando él iba en su camino a Egipto, a conquistar Egipto, y cuando él va en su camino a Egipto, a llegar a Egipto, se encuentra con un general de Roma. En aquel tiempo el imperio romano estaba surgiendo, estaba en sus primeros momentos del imperio, y cuando este general se encuentra con Antíoco, Antíoco le da la mano y él le dice: antes de darme la mano, quiero decirte que tú no vas a... Egipto pertenece a Roma, tú no tienes lugar aquí en Roma, y este es el momento para que decidas qué vas a hacer. Y Antíoco le responde: voy a pensar cuál es la decisión que voy a tomar. Y dice la historia, hermano, que el general le dice, trazó un círculo en la tierra alrededor de él y le dijo: toma la decisión antes de salir de este círculo. Antíoco, hermano, reflexiona y se va enfurecido y va directo de Egipto a Jerusalén. Pero eso dice el texto, hermano, que él avanza hasta el norte, sur y hasta la tierra hermosa. Y cuando llega a Jerusalén, amados hermanos, destruye la ciudad, destruye el templo, destruye los muros de la ciudad y profana el templo del Señor. Y se lleva, amados hermanos, cautivo a muchos de los israelitas. A otros los mataron, hermano. Dice la historia que cuando ellos llegaron a Jerusalén, hermano, morían miles de judíos. Y eso pasó aproximadamente, hermano, en el año 175 o 173 a.C. Cuando él se va de Jerusalén, él deja a un general a cargo de Jerusalén. Y este hombre, hermano, junto con un tesorero, dice que la historia, hermano, la literatura extrabíblica dice que estos hombres hablaron paz al pueblo, hicieron que el pueblo se sintiera confiado, y cuando el pueblo se sintió confiado, ellos agarraron, hermano, y masacraron al pueblo. Por eso la visión dice que este pueblo, hermano, destruiría ¿a quién? A muchos que estaban confiados. Porque lo que hicieron fue, hermano, que en el día del Señor ellos hablaron paz. Cuando ellos estaban confiados, esperaron el día del Señor, al sábado cristiano, que era el sábado en aquel tiempo. Y cuando los judíos iban a celebrar el sábado, este general, hermano, reunió a su ejército y dio la orden para que matara a niños, jóvenes, mujeres y adultos. Y todo esto, hermano, que Daniel ve, con razón dice el texto cuando termina la visión, que Daniel se sintió enfermo. Amados hermanos, y ustedes, después de escuchar este breve relato histórico, usted se preguntará: muy bien, qué interesante. Hoy quizá escuché nombres de que nunca en mi vida había escuchado, nombres difíciles de pronunciar. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Amados hermanos, cuando nosotros vemos la sucesión de reinos y vemos, hermano, el auge del cuerno pequeño, amados hermanos, la razón, y una vez más, la razón por la cual el cuerno Antíoco Epífanes es considerado o representado como el cuerno pequeño, es porque su vida, su reinado, hermano, le daba cuerpo o le da cuerpo al ministerio del anticristo.
Yo quiero que tú notes, hermano, en el texto cómo el blanco, hermano, de ataque era el pueblo de Dios, porque dice el texto que él se levantó contra el príncipe de los príncipes. Ahora, ¿por qué esto es importante para ti y para mí? Es importante, hermano, por dos razones. Número uno, esto es importante porque cuando nosotros vemos la historia y vemos el relato Daniel capítulo 8, hermano, nos enseña que el hilo conductor, yo creo que tú escuches bien esto, el hilo conductor que une la historia de la humanidad es el conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Nosotros hoy en día cometemos el grave error de ver los eventos históricos que ocurren alrededor nuestro como eventos separados. Pero cada evento, los eventos que ocurren a nivel global, a nivel cósmico, hermano, nosotros lo vemos como eventos separados, desconectados uno del otro, pero todos los eventos históricos, la historia de la humanidad, the storyline de la historia universal es el conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Conflicto que terminará cuando Cristo regrese a la tierra. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho que este pueblo que era Antíoco, hermano, representa, hermano, ¿sabe? Le dio cuerpo, le daba cuerpo, hermano, al ministerio del anticristo. Él se revela contra su rebelión era contra Dios. Quiero que mires conmigo, hermano, dos pasajes de la Escritura. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Todo lo tienen, hermano? Mira la palabra de Dios como dice. Vamos a leer desde el verso 14 para tener el contexto. Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. No, hermano, la mayoría de nosotros hemos leído este pasaje en más de una ocasión. Conocemos el contexto. Esta es la primera vez que el evangelio es predicado en la creación. Adán y Eva pecan, se rebelan contra Dios, el juicio de Dios viene, pero en medio del juicio Dios proclama el evangelio. El primer predicador de la buena noticia fue Dios mismo. Y él está diciendo: la simiente de la serpiente es Satanás. Y él está emitiendo un juicio y él le dice: tu simiente, está hablando del conflicto que va a haber entre Satanás y Cristo. Y a partir de ese momento, hermano, evidentemente cuando dice que la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, está hablando, hermano, de la crucifixión de Cristo. Y cuando dice que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, está profetizando la victoria final de Cristo sobre Satanás con la resurrección de los muertos. Amén, hermano. Pero a partir de ese momento, la historia bíblica y la historia universal, hermano, es el desarrollo cósmico de este conflicto. Y lo sabemos, hermano, porque Juan, años y años más tarde, ve una visión, hermano, muy similar. Quiero que mires conmigo Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer el verso del 1 al 6. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios:
Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermano, esta visión que él tiene, hay muchos comentaristas que debaten en quién es la mujer. Esta mujer que ve la visión, hermano, algunos comentaristas dicen que es la iglesia. Otros comentaristas con los cuales yo me identifico, hermano, dicen que la mujer representada es Israel. Y la razón por la cual creo que es Israel es porque dice que esta mujer estaba encinta. Y está hablando, hermano, de que, como vamos a ver en un momento, está hablando, hermano, el niño que iba a nacer era Cristo. Y Cristo nace, hermano, de Israel. Esta mujer que estaba encinta era Israel, de donde vendría el Salvador del mundo. Sí, quiero que tengas eso en mente. Exactamente. Esta es la misma descripción, hermano, que usted ve, por ejemplo, cuando usted lee en Génesis el sueño de José, usted va a ver que Israel es representado de la misma manera. Está hablando aquí de Israel. Y dice en verso 2, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza habían 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y dice, hermanos, bueno, vamos a dejarlo ahí. Esta visión, hermanos, Génesis 3:15 habla de Dios anuncia este conflicto. Apocalipsis, hermano, en Juan tiene una visión similar. Y en esta visión que él tiene, él está viendo este conflicto. El dragón es Satanás, que quería devorar al niño. Ahora, yo creo que tú veas esto en la historia de la iglesia y en la historia universal. Amados hermanos, después de Génesis 3:15, nosotros vemos, hermanos, que el primer intento de Satanás en devorar al niño fue cuando Caín mató a Abel. Él quería eliminar la simiente santa. Después vemos años más tarde, hermanos, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Cuando el faraón, Dios envía el libertador, y faraón, hermano, manda a matar ¿a quién? A todos los niños. Un intento de destruir a la simiente santa, porque si destruían a Israel, iban a destruir, hermano, al Mesías. Y estos son eventos, hermano. Esta es la profecía bíblica que se pone manifiesto en eventos históricos universales. Años más, pasan los años, y venimos a Daniel. Y se levanta, hermano, no solamente el imperio babilónico, sino que se levanta también el imperio griego con Alejandro el Grande, el cual, hermano, cuando nosotros leemos la visión, nosotros nos enfocamos en Antíoco, porque era el más perverso. Sin embargo, por medio de Alejandro, hermano, ¿sabes? Satanás también trató de destruir la iglesia. ¿Sabe cómo, hermano? O el pueblo de Dios. ¿Sabe cómo? En que a través de Alejandro el Grande, hermano, la cultura y aún el pueblo de Dios se secularizó. Llegó el momento que el pueblo de Dios, Israel, empezó a pensar no como judíos, sino como griegos. Y es ahí donde, en ese contexto, que Dios levanta a Antíoco para traer juicio sobre su pueblo. O sea, él intenta, viene Antíoco,
viene a Jerusalén, destruye el templo, profana el templo, y todos estos eventos históricos son la expresión, hermanos, de la rebelión, del conflicto entre Satanás y Cristo. Pasan los años y viene ¿quién? Herodes. Cuando los magos le anuncian a Herodes que ellos vienen a ver al rey que ha nacido, Herodes le dice: cuando lo encuentren, vengan y díganme para que yo vaya a adorarlo también. Dice que los magos fueron avisados, una visión que no regresaron por el mismo camino. Cuando Herodes se da cuenta que es burlado como una medida de contener el daño y de permanecer en el poder, porque él pensaba que este rey venía a establecer un reino político en este mundo. ¿Qué es lo que hizo? Él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Un intento del dragón, del cuerno pequeño, de devorar al niño que nacería. Pero dice la Biblia, Daniel ve no solamente esto, Daniel ve que este cuerno pequeño, hermano, que se revela contra el príncipe de los príncipes, dice Daniel, que será destruido, no por mano humana, porque Dios mismo lo destruirá. Amén. El imperio del anticristo, el reino del anticristo, será destruido. Satanás mismo ha sido destruido y será destruido eternamente en la consumación del reino de Cristo. Amén. Amados hermanos, y la otra razón por la cual esto es tan importante es porque nos enseña, no solamente, hermanos, de la misma manera que el hilo conductor de la historia de la humanidad es este conflicto humano, el conflicto, hermano, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, lo mismo aplica, lo mismo es verdad a nivel individual. Cada circunstancia, nuestras aflicciones, hermano, aunque vivimos y experimentamos diferentes circunstancias, diferentes aflicciones, aunque cada uno de nosotros tiene historias diferentes, el hilo conductor, la razón de nuestro conflicto, la razón por la cual nuestro caminar con Cristo se hace tan difícil y es tan agotador, la razón por la cual Pablo anuncia a la iglesia de que estamos en una guerra espiritual, es porque el hilo conductor de nuestra historia es esta tensión entre el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Amén. La buena noticia es que Cristo gana. Amén. Y sus enemigos serán destruidos. Amén. Y si Dios, hermano, llega aquí el consuelo de la visión, si Dios está a cargo de la historia universal, y a través de la historia universal está llevando a cabo su propósito, hermanos, Él también está a cargo de tu historia. Amén. Tú no eres quien escribe tu historia, Dios la escribe. Amén. Y en cada circunstancia, en cada aflicción, Dios está llevando a cabo su propósito redentor en tu vida. La semana que viene vamos a continuar con este tema. Solamente quiero dejarte con esta nota, amados hermanos, de consuelo. Y quiero hablar a la iglesia. Mi amada iglesia, nosotros estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra. Y en esta guerra van a haber momentos en que tú y yo vamos a creer que estamos perdiendo la guerra. Porque el cuerno pequeño prevalecerá contra los santos. Pero hermano, quiero que recuerdes que esta guerra ya está ganada. Tú no tienes que ganarla, ya Cristo la ganó. Amén. Reinos van y reinos vienen. Se pueden levantar imperios en el mundo, circunstancias difíciles en tu vida, pero el reino de Cristo al cual tú perteneces permanece para siempre. No mires tu vida, no mires tus circunstancias a través como si fueran como eventos diferentes, desconectados unos con otros. Mira tus circunstancias a través de los lentes de este conflicto entre la serpiente y la simiente de la mujer. Conflicto que terminará cuando el príncipe de los príncipes, Jesucristo, regrese a la tierra. Amén. Que hasta que ese día llegue, pon tu mirada en el cumplimiento futuro de las promesas de Dios.
Dios está obrando su propósito en tu vida. No desmayes. Míralo a Él. Amén. Y quiero hablar de aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Tú también estás en guerra. Tú estás en guerra contra Dios. Quiero hablar de aquellos que están sin Cristo, que acostumbran incluso a venir a la iglesia. Si tú no estás en Cristo, tú estás en guerra contra Dios. Tú eres parte de este ministerio del anticristo. Y yo quiero anunciarte en esta mañana que tu reino, tu propio imperio será destruido. No importa cuán fuerte tú creas que tú eres, no importa cuán independiente tú crees que tú eres. Un día el príncipe de los príncipes regresará y te aplastará. Y esto es relevante para nosotros como iglesia y para todos los que estamos aquí en esta mañana, especialmente para los que no tienen a Cristo, porque dice la Biblia, el mismo Cristo dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre, tácate, y hacen una lista de todo lo que hicieron, eran muy religiosos. Jesús le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. El príncipe de los príncipes regresará y tu reino será terminado y serás condenado eternamente. La buena noticia para ti es que este príncipe, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, te ofrece hoy condiciones de paz. Y esta es la condición de paz. Arrepiéntete, pecador, de tu pecado. Arrepiéntete de tu religiosidad. Cree en Jesucristo y serás salvo. Amén. Reconcíliate con Dios, el Rey de Reyes, en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, ha sido clara, tu palabra ha sido expuesta. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a meditar en ella. Te suplico, Señor, que tú grabes este mensaje en nuestras mentes y que nos enseñe a mirar nuestras circunstancias. Enséñanos a mirar esta semana a través, Señor, de los lentes de las verdades que nos han venido. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén.